Hoy vamos a continuar a hablar de las injurias, vamos a hacer un segundo video y en esta oportunidad vamos a tratar de contarle casos reales, ¿sí? que se han presentado. Obviamente son casos más mediáticos, no tan privados, digamos, de obviamente personas más referidas a lo público que a la cuestión privada. Vamos a empezar primero con una breve definición y luego vamos a pasar por eso. Empecemos. Las injurias constituyen un tipo de delito contra el honor que afecta a la reputación y el buen nombre de una persona mediante expresiones o acciones que menoscaban su dignidad. Esa es la definición, ¿sí? Afecta a la reputación y el buen nombre de una persona mediante expresiones o acciones que menoscaban su dignidad. Diríamos, menoscaban el derecho de esa persona. Este concepto tiene implicaciones tanto en el ámbito civil como penal, dependiendo de las leyes de cada país y de la gravedad de la conducta injuriosa. ¿Cómo se pueden llevar a cabo las injurias? Las injurias se pueden llevar a cabo principalmente a través de difamación verbal o escrita, donde se emiten declaraciones falsas o despectivas que afectan la reputación o el honor de una persona. Aquí explicamos, o les explico, cómo se pueden llevar a cabo las injurias. Por un lado, se pueden llevar a cabo por difamación verbal, es decir, ocurre cuando se emiten declaraciones injuriosas de forma oral, ya sea en conversaciones, discursos públicos, entrevistas, entre otros. Por otro lado, puede ser una difamación escrita, se refiere a la publicación de declaraciones injuriosas en medios impresos como periódicos, revistas, libros, panfletos, entre otros, así como en medios digitales como sitios web, redes sociales o blog. Por otro lado, existe la publicidad de las injurias cuando las declaraciones injuriosas se realizan de manera pública, ya sean reuniones, asambleas, eventos públicos, conferencias de prensa, etc. y pueden ser presenciadas o escuchadas por un número significativo de personas. Bueno, brevemente nosotros mencionamos en el video anterior de que las injurias dañan la reputación y el honor de la persona, ¿sí? Siempre y cuando esa injuria menoscabe el derecho de esa persona. Es decir, cuando tenemos una persona que por culpa de una difamación que le han hecho en su contra, menoscaba su derecho y obviamente le altera, digamos, una gran cantidad de prejuicios, sobre todo morales, y a nivel económico, social, político, religioso, etcétera. Medios de comunicación. Las injurias también pueden difundirse a través de medios de comunicación masiva como la radio, la televisión o plataformas digitales, ampliando el alcance y el impacto de las declaraciones negativas. Puede darse lo que se llama la repetición o replicación, cuando una declaración injuriosa se repite o replica a través de diferentes canales de comunicación, aumentando así su difusión y potencial daño a la reputación de una persona afectada. También se puede evaluar esa situación, ¿no? Es decir, cuando obviamente se reitera o se replica, digamos, una difamación sobre alguien y obviamente cada vez tiene más perjudicado o más menoscabado su derecho ya sea a la defensa, ya sea a la libertad, ya sea a la salud o lo que sea, ¿sí? Obviamente se ve más sometido y obviamente que la injuria puede ser determinantemente grave y obviamente vale la pena reclamar por ella, ¿no? Vamos a hablar de los elementos. Por un lado tenemos la falsedad. Las declaraciones injuriosas deben ser falsas para constituir injuria. Si una declaración difamatoria es cierta, generalmente no se considera injuria. Eso es un punto clave, ¿sí? Las difamaciones deben ser falsas, es decir, una crítica, digamos, a una persona que es cierta, ¿sí? No se considera injuria. Tengamos presente eso. Es decir, cuando hablamos de una declaración falsa, estamos hablando de algo que realmente no existe o no es así en cierto por ciento. Si nosotros hacemos una crítica, ¿sí?
y obviamente la publicamos opinando sobre ello, y no es del todo obviamente falsa, sino que hay cierta veracidad sobre lo que se dice, no se considera injuria, ¿sí? Daño a la reputación. Las declaraciones deben ser lo suficientemente graves como para dañar la reputación de la persona afectada en la comunidad o en su ámbito social y profesional. Por otro lado, tenemos la intención o culpa. Dependiendo de la legislación y del contexto, puede ser necesario demostrar que el autor de las declaraciones injuriosas actuó con intención de dañar la reputación de la persona afectada o al menos con negligencia respecto a la verdad de sus afirmaciones. Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta estos tres elementos, ¿no? Es decir, independientemente de lo que venimos hablando y de los elementos y de los tipos de injuria que dijimos en el video anterior, estos elementos claves son fundamentales a la hora del tribunal evaluar si la injuria se presenta o no. Por un lado, la falsedad, es decir, que tiene que ser 100% falsa, la de difamación. Y luego la reputación, es decir, que tiene que ser lo suficientemente grave. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta si se lleva a cabo una injuria, si esta es falsa, si esta es grave, y obviamente también saber, ¿sí? Ver si la persona que declaró lo hizo con intención de injuriar a otra, ¿no? Y con intención de dañar la reputación de otra persona. Ejemplos de jurisprudencia relevante en Argentina. Por ejemplo, tenemos el caso Ponseti de Balbín versus Editorial Atlántida en 1983, donde en este caso histórico la periodista Ponseti de Balbín demandó a Editorial Atlántida por la publicación de un artículo que la acusaba de corrupción. El tribunal determinó que las acusaciones eran injuriosas y ordenó una reparación económica significativa a favor de la demandante. Por otro caso tenemos el caso El Libertador en el año 2009. En este caso, el diario El Libertador publicó una serie de artículos acusando a un político local de actos de corrupción. El tribunal encontró que las acusaciones carecían de pruebas y eran difamatorias, condenando al diario a retractarse públicamente y a pagar daños y perjuicios. Otro caso es Maradona versus 23, que es la revista en el año 2015. Diego Maradona demandó a la revista 23 por la publicación de artículos que lo vinculaban con actividades delictivas y comportamientos inapropiados. El tribunal falló a favor de Maradona, encontrando que las publicaciones eran injuriosas y ordenando una indemnización por daños morales. En otro caso, Diana Conti versus Editorial Perfil, en el año 2011, Diana Conti, diputada argentina, demandó a la Editorial Perfil por publicar artículos que la acusaban de corrupción y nepotismo. El tribunal determinó que las acusaciones eran injuriosas y ordenó una reparación económica y una retractación pública por parte del medio. Luego tenemos la Asociación Argentina de Actores versus Revista Caras. La Asociación Argentina de Actores demandó a la revista Caras por la publicación de fotos y comentarios que insinuaban comportamientos inapropiados de sus miembros. El tribunal falló a favor de la asociación, declarando que las publicaciones eran injuriosas y ordenando medidas correctivas. Otro caso es Cristina Fernández de Kirchner versus Diario Perfil en el año 2014. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, demandó al Diario Perfil por la publicación de una serie de notas que la acusaban de corrupción y enriquecimiento ilícito. El tribunal encontró que las acusaciones eran injuriosas y ordenó una indemnización por daños y perjuicios. Por otro lado tenemos el caso de Armando Pérez versus el diario La Voz del Interior en el año 2008. Armando Pérez, empresario argentino, demandó al diario La Voz del Interior por la publicación de artículos que lo vinculaban con actividades delictivas. El tribunal determinó que las acusaciones eran falsas e injuriosas, ordenando al diario retractarse públicamente y pagar una indemnización. Luego tenemos el caso Berbisky versus el diario La Nación. En el año 2016, Horacio Berbisky, periodista argentino, demandó al diario La Nación por la publicación de artículos que lo acusaban de complicidad en actos delictivos durante la dictadura militar. El tribunal encontró que las acusaciones eran infundadas e injuriosas, ordenando una compensación económica y una retractación pública.
Luego tenemos el caso de Luciana Salazar versus Ángel de Brito en el año 2020. La modelo y actriz Luciana Salazar demandó al periodista Ángel de Brito por comentarios injuriosos realizados en redes sociales. El tribunal determinó que los comentarios afectaban su honor y reputación, ordenando medidas correctivas y compensación económica. Otro caso, Roberto Pettinato versus Canal 13 en el año 2005. El conductor Roberto Pettinato demandó al Canal 13 por comentarios injuriosos realizados en un programa de televisión. El tribunal falló a favor de Pettinato, encontrando que los comentarios eran difamatorios y ordenando medidas correctivas y compensación económica. Otro caso, Marcelo Tinelli versus revista Noticias. En el año 2007, Marcelo Tinelli, reconocido conductor de televisión, demandó a la revista Noticias por la publicación de artículos que lo vinculaban con actividades ilegales. El tribunal determinó que las acusaciones eran infundadas y difamatorias, ordenando una reparación económica y una disculpa pública. Luego tenemos el caso de Horacio Rodríguez Larreta versus Página 12. En el año 2019, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, demandó al diario Página 12 por la publicación de notas que lo vinculaban con actos de corrupción. El tribunal encontró que las acusaciones eran injuriosas y ordenó medidas correctivas y compensación económica. Por otro lado, tenemos el caso de Inés Esteves versus revista Caras. En el año 2013, la actriz Inés Esteves demandó a la revista Caras por la publicación de artículos que insinuaban conductas inapropiadas en su vida personal. El tribunal determinó que las publicaciones eran injuriosas y ordenó una indemnización por daños morales y una rectificación pública. Por otro lado, tenemos el caso de Guillermo Moreno versus el diario La Nación. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio del Interior, demandó al diario La Nación por la publicación de notas que lo acusaban de intimidación y abuso de poder. El tribunal falló a favor de Moreno, declarando que las acusaciones eran infundadas y dañinas para su reputación. Otro caso, Susana Jiménez versus Crónica TV. En el año 2017, la conductora Susana Jiménez demandó a Crónica TV por la emisión de reportajes que la vinculaban con actividades ilícitas. El tribunal determinó que las acusaciones eran injuriosas y ordenó una compensación económica y medidas correctivas en la programación del canal. Por otro lado, tenemos el caso de Juan Román Riquelme versus el diario Olé. En el año 2004, el futbolista Juan Román Riquelme demandó al diario Olé por la publicación de artículos que cuestionaban su integridad profesional y personal. El tribunal encontró que las publicaciones eran injuriosas y ordenó una rectificación pública y una indemnización por daños morales. Otro caso, de Carolina Pampita Andorraín versus revista Gente. En el año 2011, la modelo Carolina Pampita Andorraín demandó a la revista Gente por la publicación de fotos y comentarios que insinuaban conductas inapropiadas en su vida privada. El tribunal falló a favor de Pampita, encontrando que las publicaciones eran difamatorias y ordenando una reparación económica. Luego tenemos el caso de Mauricio Macri versus Tiempo Argentino. El expresidente Mauricio Macri demandó el diario Tiempo Argentino por la publicación de notas que lo vinculaban con negocios ilícitos. El tribunal determinó que las acusaciones eran infundadas y dañinas para su reputación, ordenando medidas correctivas y compensación económica. Otro caso que podemos mencionar es el de Mirta Legrand versus Infobae en el año 2020, es decir, en 2020. La conductora Mirta Legrand demandó al portal Infobae por la publicación de artículos que la acusaban de comportamientos inapropiados en eventos sociales. El tribunal encontró que las acusaciones eran injuriosas y ordenó una indemnización por daños morales y una disculpa pública. Otro caso, Diego Latorre versus Diario Crónica. En el año 2018, el exfutbolista Diego Latorre demandó al Diario Crónica por la publicación de notas que lo vinculaban con un escándalo amoroso. El tribunal determinó que las publicaciones eran injuriosas y ordenó una reparación económica y una rectificación pública. En resumen, las injurias se cometen mediante la emisión de declaraciones falsas o despectivas que dañan la reputación de una persona. El proceso legal para reclamar por injurias implica la presentación de pruebas, la argumentación adecuada y la evaluación judicial para determinar la responsabilidad y las compensaciones pertinentes. Dentro de todos los casos que mencionamos, ustedes ven que se hacen las mismas prácticas, ¿no? Es decir, alguien publica algo que es falso, 100%, ¿sí? Obviamente que implica
esto, la presentación de pruebas de que es falso, la argumentación de parte de la asistencia letrada tiene que ser adecuada por esas pruebas para demostrar de que es falso, ¿sí? Y obviamente que la evaluación judicial tiene que, obviamente 100% reconocer la injuria. Por eso mismo, independientemente de cualquiera de los casos que mencionamos, independientemente también de la opinión pública que pueda tener cualquiera de los personajes que nombramos, tenemos que tener en cuenta que la práctica de la injuria es algo que existe y obviamente es un delito, ¿sí? Entonces, por eso mismo, existe la posibilidad para poder cuidar la reputación y el honor de una persona, como también su profesionalismo, ¿sí? La posibilidad de reclamar ante difamaciones totalmente falsas, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta porque existe y está legislado dentro de lo que es nuestro Código Penal. Obviamente que para llegar a que se dé lo que se llama la injuria, existen elementos que hay que probarlos, obviamente. También es necesario ver las argumentaciones adecuadas y también, obviamente, la evaluación judicial que se haga respecto a esas presentaciones, ¿no? Todas las injurias, obviamente, tienen que tener pruebas, ¿sí? El que obviamente menciona, ya sea por la publicación de una foto, ya sea por la difamación en un argumento o una opinión, digamos, negativa sobre esa persona, y obviamente esta produce problemas, prejuicios a alguien, ya sea económicos, sociales, políticos, religiosos, ideológicos, lo que sea, obviamente un tribunal va a estar a favor de que se lleve a cabo en ese proceso una injuria. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la mecánica de lo que nombramos. Por favor, les pido, y esto lo quiero transmitir dentro del canal en general, nosotros no venimos a dar opinión sobre cada caso que se presenta, simplemente hablamos de la operatoria técnica de lo que se dan los determinados procesos judiciales, en este caso sobre el tema de la injuria. Y acá, por eso, tratamos de marcar la operatoria. Es interesante de que todos los casos que nosotros estamos mencionando dentro de este video sea para que ustedes puedan reconocer esa mecánica de la injuria, ¿sí? Bueno, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística. Tengan en cuenta que vamos a continuar hablando de la injuria y también vamos a hablar de la calumnia, ¿sí? Que vamos a distinguir la de la injuria, qué sería una calumnia y qué sería una injuria, ¿sí? Para poder distinguir cuáles son. Tienen la misma metodología, ¿sí?, porque el delito se presenta de una manera parecida, pero la calumnia presenta ya cuestiones que tienen que ver más con la denuncia hecha, ¿sí? Bueno, los espero en la próxima, no dejen de vernos. Mi nombre es Facundo, nos vemos, chau chau.